Dios les bendiga, que Dios les guarde, y es una felicidad de ver a este grupo de hermanos que están en esta mañana aquí para escuchar palabras del Señor. Amén. Quiero decirles que la palabra que vamos a tener en esta mañana, Dios me la entregó de una forma rápida, me la haya digerido y me ha dicho qué es lo que tengo que explicar. Así que vamos a ir al libro de los Salmos. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos haitianos ahí, en el matrimonio, que Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos al libro de los Salmos, hermanos. El Salmo 24. Salmo 24. Hermanos, ustedes pueden apoyar ahí a nuestros hermanos haitianos con la Biblia, por favor. Amén. Si lo hemos contado, nos colocamos aquí entonces, en reverencia al Señor, porque todo lo que hacemos aquí en la casa de Dios es en reverencia a Él. Él merece toda honra y gloria, alabanza. Dice entonces, le damos a lectura a la poderosa y eterna palabra de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Dice así, el Rey de Gloria. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Que el Señor bendiga esta palabra. Amado Dios, te damos gracias por este momento especial que usted nos ha dado esta mañana. Deseo de todo corazón que tu presencia, tu Espíritu, Señor, sea quien exhorte nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, Dios, porque usted es el que sabe, el sabio, Rey de Gloria, y que cada día nos instruye para el bienestar de nuestras vidas. Gracias por todo, Dios mío, y bendice ya esta palabra en el corazón de cada uno de los que han llegado en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Ponemos atención entonces, me interesa esto, hermano, que pongamos atención. Estamos en un tiempo de contingencia nacional. Hemos estado pasando momentos dificilísimos, hermanos, hasta el día de hoy, y no sabemos hasta cuánto tiempo más estaremos en esta condición de un país revolucionado, en conflicto. Y nosotros los cristianos tenemos que ver por qué razón entonces estamos en esto. ¿Cuáles los motivos? La gente se pregunta, ¿por qué llegamos a esto? Dice la gran mayoría de la gente cuando los entrevistan. Son entrevistados por la televisión o por la radio o por los medios de comunicación. Vamos a intentar de todos los medios para la próxima, es que el mensaje va a tener que ser después de ese título. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y nos dé la sabiduría para evitar el ser interrumpido en la exhortación de la palabra. Entonces, partimos con lo que ella dice en esta hora, su palabra. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. De Jehová. ¿De quién es la tierra? De Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. El mundo y los que en él habitan. Eso está clarísimo entonces en esta mañana. Hoy hemos estado viviendo no solo en nuestro país, sino que en el mundo entero las naciones están en conflicto. Y están en conflicto porque están en conflicto no con la gente solamente, sino que están en conflicto con Dios. No solo con lo que está pasando, que a algunos se le están dando menos, a otros se le están dando más, sino el conflicto es con Dios. Porque la Biblia dice aquí claramente, y usted la tiene frente a usted, a sus ojos, y dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan.
Entonces, yo recuerdo que han pasado más o menos entre cerca de 40 años en que Chile pasó un momento dificilísimo donde el gobierno, antes del golpe de Estado, estaba también en una situación de revolución completa, pero siempre quiero decirle que los gobiernos, las personas, las familias y sus habitantes deben estar en comunión con Dios, deben estar en la línea de Dios. Y cuando nosotros nos apartamos, Dios aplica su ayuda, su disciplina, no solo con la iglesia, sino que en el mundo entero, porque estamos entendiendo que lo que la Biblia dice de Jehová es la tierra y su plenitud. Eso lo tenemos que tener claro. Si de Jehová es la tierra y su plenitud, Él es el que manda. Él es el que tiene el dominio, y la Biblia lo enseña desde Génesis hasta Apocalipsis, que Él tiene la conducción no solo de los cristianos, sino de todo el mundo. De los cristianos los aprieta porque quiere llevar un pueblo que se parezca a Él. Pero Él es el dueño de toda la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Y no solo de la tierra, del mundo y los que en Él habitan, de todos los habitantes de la tierra. Él es el que mantiene el orden. Entonces me recuerdo que para ese tiempo, antes del 73, los evangélicos eran evangélicos y funcionaban muy bien, oraban, clamaban y pedían cuando había cosas injustas que iban a pasar, momentos dificilísimos que iban a pasar, hasta que de repente se producía una cosa como esa y que nadie la explica. Para poner orden, el Señor tuvo que levantar, ¿no es cierto?, un gobierno dictatorial. Quiero que me vayan escuchando, dictatorial. Y en ese gobierno empezaron a haber muertes por doquier. Entonces la gente, si usted le predica esto, dice, no, que no podría haber muertes, pero la Biblia enseña que cuando Dios coloca disciplina, existe la muerte. Porque la Biblia dice así, la paga del pecado es muerte. Y recordemos, si ustedes están estudiando la Biblia, estoy seguro que están estudiando, el libro de Génesis, el libro de Éxodo, enseña cómo se producen las libertades y cómo se producen los errores que nosotros cometemos y cómo Dios establece su disciplina. En cierta ocasión el pueblo de Israel, después de ser formado como pueblo, cometió errores y Dios aplicó su disciplina. Y en esa disciplina fueron muriendo gente y Moisés tuvo que pararse en la brecha y decir, Señor, rogar por misericordia para que la muerte se detuviera. ¿Me están siguiendo? Amén. Porque la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Él tiene la conducción del universo entero. Él decide y Él hace y deshace. Él levanta, dice el libro de Samuel, si no me equivoco. A ver si lo vamos a escuchar porque Dios me va soplando. Vamos al libro de Samuel, a ver si lo encontramos de inmediato, qué es lo que Él hace con sus criaturas. En el libro de Samuel, en el capítulo 2, primera de Samuel, capítulo 2. No, sí, capítulo 2. Samuel, capítulo 2, versículo 6. Miren lo que dice la Biblia, claramente. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece, aleluya, y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipe y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Entonces, lo que estamos viviendo hoy día, hermanos, en este país,
y las naciones que están convulsionadas por diferentes situaciones que le afectan, y normalmente es por el problema de la equidad que no está funcionando, que hay, ¿no es cierto?, desequilibrio en la economía, en los sueldos, en el vivir de un ser humano con el otro. Y entonces se inicia un perjuicio para esta humanidad. Y la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Amén. Quiero que me escuchen bien. De Jehová es la tierra y su plenitud. Plenitud significa todo lo que es el mundo entero. Y que Él tiene la conducción, y Dios creó al ser humano no para estar perdiendo, sino para ser un ser humano feliz. Pero ¿quién nos ha conducido a esto? Desde el inicio, desde Génesis, nuestra pérdida como seres humanos es el pecado. Es el pecado que nos ha llevado constantemente al desastre. Así es. Entonces, quiero manifestarle que Dios no está de acuerdo con el pecado, y este país Chile ha estado envuelto en eso. Yo no sé si ustedes se ponen a ver noticias, pero hace un tiempo a la fecha en nuestro país era un país revolucionado totalmente con todo el avance tecnológico, la abundancia económica. Éramos mirados por otros países como un país casi del paraíso. Y estábamos avanzando, y estábamos llegando a un punto casi bien alto en el que nos sentíamos orgullosos como país. Amén. Pero en ese orgullo había gente que lo estaba pasando mal. En ese orgullo no solo gente pequeña lo estaba pasando mal, los pobres, los inmigrantes y todos los que venían lo estaban pasando mal, sino que estábamos cometiendo errores tras errores. Y el país se sentía orgulloso, dando libertad al pensamiento humano, y que ellos decidieran lo que querían ser. Llegamos al extremo de dar, ¿no es cierto?, una abertura al aborto. Licenciemos el aborto, no hay problema, que no sea castigado como antes. Abortemos. Así que la gente iba a dedicarse a tener hijos para abortar. Demos libertad y eliminemos, para que haya equidad, que no existan solamente matrimonios heterosexuales, sino que también hayan del mismo sexo. Así que bien, y todos aplaudían cada avance de la ley que se iba estableciendo como buena. ¿Me están siguiendo, verdad? Amén. Entonces, la Biblia dice, y se lo vuelvo a repetir, de Jehová es la tierra y su plenitud, y los que en él habitan, el mundo y los que en él habitan. Entonces, en este momento, se supone que los cristianos debiéramos haber estado orando permanentemente, y yo creo que lo han estado haciendo muchísima gente, diciendo: no es justo lo que está sucediendo, no es justo lo que está pasando. Hubo un pastor que se fue a La Moneda a encarar, inclusive pastores trataron de decir: no, es correcto que esta persona está haciendo loco allá, porque lo encontraron como que era un pastor raro, pero él estaba hablando de lo que el Señor declara a esta humanidad, cómo se debe conducir en la forma natural, y nosotros lo estábamos haciendo en forma no natural. Las riquezas se empezaron a aumentar, pero ¿para quiénes? Para los ricos, y los pobres empezaron a quedar abajo. Los grandes avances tecnológicos, el metro y todo lo que usted pueda ver, las grandes avenidas, eran pagadas por los pobres, más que por los ricos. Entonces la pregunta que yo le hago a ustedes: ¿quién es el dueño del mundo? ¿Quién es el dueño de la tierra? ¿Quién es el que observa y mira y juzga? ¿Quién es? Jehová de los ejércitos. Entonces, no es que lleguemos y hagamos las cosas a nuestra manera, sino que Dios es el que juzga. En los tiempos antaños, el Señor
vio eso mismo a futuro en el pueblo de Israel. En el libro de Génesis, Dios forma una nación, y esa nación se llamó finalmente Israel. Esa nación, cuando iba a entrar a tomar posesión de la tierra, el Señor le dijo algo, y eso está en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, es una predicación en la defensa y muerte de Esteban, quien explicaba por qué el ser humano necesita disciplina y por qué llegamos a ciertas cosas y que necesitamos ser cambiados. En el capítulo 7 de Hechos, en el versículo 6, dice: y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. El versículo 7 dice: mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. ¿Quién cree usted que está juzgando a esta nación? ¿Quiénes son los extranjeros que estamos metidos en esta nación? ¿Quiénes son? La Biblia dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos en tierra extraña. Amén. Nosotros somos aquí, no pertenecemos a este mundo, sino que pertenecemos a un mundo superior y estamos aquí de pasada. Pero estando dentro de este mundo, Dios está mirando y observando su creación, y en medio de esa creación está su pueblo. Un pueblo que muchas veces pareciera ignorante de las cosas que van pasando, de las cosas que están sucediendo. Pareciera un pueblo ignorante, pero no. Gracias a Dios que Él ha dejado su palabra, pasada, presente y futuro, podemos darnos cuenta de los sucesos y de las cosas que van a ir aconteciendo con el pasar del tiempo. Y por eso que es importante estar aquí en este lugar escuchando su palabra y no aburriéndonos de ella, sino que creyendo en los pasos que Dios va a dar para llevarnos finalmente a la tierra prometida que Dios nos ha señalado a través de su palabra, y que esa tierra será un cielo nuevo y una tierra nueva. Nosotros no andamos marchando y haciendo protesta allá porque no nos corresponde, porque la protesta que queramos hacer, Dios dice cómo la debemos hacer. ¿Me están siguiendo, verdad? De Jehová es la tierra y su plenitud y los que en él habitan. Nosotros no tenemos que protestar. Nosotros tenemos que hacer cosas diferentes y que Dios las enseñe. En el capítulo 7 de Segunda de Crónicas, versículo 14, Él dice cómo debemos protestar para conseguir las cosas que necesitamos como pueblo de Dios. No necesitamos ir a Plaza Italia, no necesitamos tirar piedras ni arrancarle al rico lo que él tiene. No, el Señor dice cómo debemos hacerlo. Y el capítulo 7 de Segunda de Crónicas, versículo 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gloria a Dios. ¿Qué les parece? ¿Quieren ver esta tierra sanada? ¿Quieren ver esta tierra en orden? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quiénes tienen el sartén por el mango? Somos los hijos de Dios. Así que sigamos predicando y hablando la palabra de verdad al mundo, que la solución no está en los presidentes, no está en las reuniones que se hagan para promover la paz, sino que está en Cristo Jesús, el Salvador nuestro. En los tiempos antaños, entonces Dios nos exige esto. En los tiempos antaños,
El Señor Jesucristo vino a esta tierra en medio de conflictos, donde su pueblo estaba también esclavizado y tomado por otro país, que era Roma. Y vino un Salvador llamado Jesucristo, un Salvador que es el Señor y que apareció haciéndose presente en este mundo. Y en medio del conflicto, en medio de las protestas, en medio del odio, en medio del pecado, en medio del desorden, trataron para aplacar a un pueblo, un hombre como Pilato, decir: ¿a quién dejo libre? ¿A Barrabás o a Jesús? La gente, con todo ese odio que usted ve en la tele, no decidieron la paz, decidieron dejar libre a un delincuente, y eso es lo que está sucediendo hoy día. La gente está más preocupada de los delincuentes que de la gente que lo está pasando mal. Amén. Y es porque el pecado, hermano, abunda y el pecado está presente, pero el Señor, con su justicia, está mucho más claro de lo que va a hacer. Y entonces estamos en esa circunstancia donde, si nosotros no nos humillamos, entonces no veremos una tierra sanada, y son los hijos de Dios los que tienen que cada día alzar más su voz. Y aunque nosotros fuéramos atacados y nuestra vida fuera complicada, el Señor juzgará a esa nación, juzgará a los que han hecho mal contra sus hijos y han hecho mal con su pueblo. Dios pide que nosotros luchemos de una forma muy especial, y esa lucha no debe terminar, debe ser constante y permanente, hermano. Yo quiero que usted lo pueda comprender, y esto que está recibiendo hoy día por la palabra de Dios, usted no debe dejar de atenderla, porque de lo contrario el Señor le va a pedir cuenta. ¿Por qué está pasando esto? Y nosotros debiéramos estar clamando cuando estamos pasando momentos difíciles, cuando nuestros gobernantes no están haciendo lo correcto, cuando se están equivocando a cada rato, cuando no están haciendo las cosas que el pueblo le pide. Entonces la gente, inclusive los cristianos, yo estoy seguro que han ido a protestar, y estoy seguro que cristianos han estado hablando en contra de los gobernantes y han estado hablando en contra de los que están tratando de ordenar este país como autoridades que han sido colocadas por Dios, porque Dios ha colocado a las autoridades. Amén. Entonces nosotros nos hemos dedicado a apelar a esas autoridades, pero la Biblia dice lo contrario, y yo quiero que usted lo lea. Quiero que usted, todo lo que está escuchando en este día ha sido por la palabra, no ha sido por mi entendimiento, sino por lo que Dios le está hablando a usted, cómo procede Dios, no como lo que nosotros pensemos. Miren lo que dice el libro de 1 Timoteo en el capítulo 2. Primera de Timoteo en el capítulo 2 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Quiénes son los culpables finalmente del desorden y de lo que está pasando en este país? ¿Quiénes son los que están siendo los culpables principales? ¿Hemos orado lo suficiente? ¿Le hemos rogado al Señor que vaya ayudando a estos gobernantes a tomar buenas decisiones? Y que los que dirigen tomen buenas ideas para lograr que las cosas funcionen. Hay un hombre que cuando fue colocado en el trono, lo primero que pidió: Señor, este pueblo es demasiado grande para que yo solo lo pueda dirigir. Por lo tanto, te pido sabiduría. No te pido riqueza, no te pido nada más. Necesito sabiduría. ¿Y esa sabiduría dónde está? Está aquí, en la palabra del Señor. Está aquí donde nosotros, como principales gobernantes de este reino, que es el reino de los cielos, podamos aprender y llevarlo a cabo. Entonces lo que Dios te pide es que tú ores para que estas personas reciban sabiduría.
estamos aquí y muchas veces nos da temor ir a enfrentarnos a los gobernantes porque si no nos van a tomar los carabineros, nos van a llevar a la cárcel. Y fueron capaces, pastores y líderes, de estar no en concordancia con ese pastor que iba todos los días a La Moneda para explicarle que no debieran haber hecho eso, de estar dando libertad a lo que no correspondía. Y más encima, nosotros como iglesia, yo quiero hacerlo presente, no hemos tenido esto permanente, de tener una oración permanente por nuestro gobernante. En cada reunión, en sus oraciones, cuando usted está orando en la casa, debe estar orando por sus gobernantes. Y quiero decirle que usted no puede decir que ellos no son cristianos. No, el Señor coloca a los gobernantes. Y coloca a los gobernantes. Y no nos coloca a nosotros, porque nosotros tenemos otro gobierno que no tiene que ver con él. Por lo tanto, colocará al gobernante. Y por eso el Señor hace que oremos por esos gobernantes, para que nuestro país funcione correctamente, o en lo mejor, en la tranquilidad menor, y en este problema que tenemos hoy día, es porque nosotros no hemos sido capaces de hacer que el Señor funcione conforme a lo que Él nos pide. Él nos pide que oremos por nuestro gobernante. ¿Cuántos de los que están aquí nos hemos dado el tiempo un poquito para decirle, Señor, ayuda al presidente de la República, ayuda a la Cámara, a la Cámara de Senadores, a los diputados, a los que hacen justicia? Así es, Señor. Lo que está pasando en Chile es porque hemos cometido errores tras errores. Todas las instituciones están en el suelo, incluyendo la nuestra. Así es. ¿Y es por qué? Porque hemos pecado. Amén. Y usted no le puede echar la culpa al que está cometiendo el error arriba, sino que usted tiene que echarse la culpa a usted. Ha estado orando, ayunando para que las cosas no se den con maldad. El Señor Jesucristo, el Maestro de los Maestros, el discípulo de los discípulos, el guía de los guías, el pastor de los pastores, el diácono de los diáconos, el profeta de los profetas. Él hizo lo que había que hacer. Cuando Él estuvo en la tierra, Él trajo calma y trajo tranquilidad a la gente que estaba en problemas gravísimos. Había gente que había malgastado todo su dinero y no había podido conseguir su sanidad. En este país se está a gritos pidiendo un sistema de salud que pueda ser pareja para todos. Para todos. Para todos los habitantes de esta tierra. ¿Y usted cree que el Señor eso no lo sabe? ¿Y usted cree que el Señor eso no lo desea? Es que eso lo hizo de un principio. Él colocó al ser humano en un lugar de paraíso, de privilegio. Y posteriormente, cuando le dimos vuelta a la espalda, Él siguió intentando de buscarnos para darnos privilegios. Amén. Tomó un hombre como Abraham, a Isaac y Jacob, y formó una nación para darle privilegio conforme a su voluntad. Y les dijo, los voy a colocar, los voy a llevar a un lugar que fluye, en una tierra que fluye leche y miel. Siempre Dios ha deseado lo mejor. Y ahora está diciéndonos a nosotros, los que estamos aquí en este tiempo, y a la iglesia en general, que nos tiene y nos está preparando y está trabajando para ello, un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. No sé si está creyendo a eso, pero yo le creo. Yo le creo al Señor. Dios nunca nos ha prometido en este mundo darnos todo. Porque este mundo ya está en el suelo. Solamente nos ha tratado de mantener y sostener en medio de la aflicción
Y Él lo dijo, Jesús lo dijo cuando Él vino. Tendréis aflicciones en este mundo, pero confiad, yo he vencido este mundo. Amén. Y por lo tanto, vamos a hacer eso, vencedores de los conflictos y las aflicciones de este mundo. Pero ¿quién tiene todo el dominio sobre nuestras vidas? ¿Quién es el que va a proveer para nuestras necesidades? ¿Quién va a ser? Es el Señor. Pero nosotros no le creemos. Cuando estamos en el pecado, hermano, nada abunda. Pero cuando estamos en Dios y a una distancia enorme del pecado, las cosas funcionan. Y Dios se vuelve a nosotros. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Y qué lindo, hermano, cuando Él se vuelve a nosotros. Porque tenemos todo. Él hasta el día de hoy nos ha protegido, nos ha guardado, nos ha librado de toda esta convulsión que se ha creado en este país. Pero Dios nos pide ahora que oremos, nos pide que clamemos y que hagamos lo que Él nos ha dicho de siempre: clamen por los gobernantes. Entonces vendrá una cosa diferente para nosotros. Habrá bendición para nuestras vidas. Amén. Entonces Dios nos está exigiendo claramente que en esta hora nos humillemos. Y nos humillemos bajo el nombre, que es sobre todo nombre. Porque finalmente yo le creo al Señor. Y claramente, y aunque los demás no lo entiendan, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Cuántos creen que Dios es el dueño? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito es su nombre. Qué hermoso cuando usted levanta su mano y lo declara, hermano. Usted está creyendo a Dios y Dios está observando su corazón y su mente. Y yo le aseguro en esta hora, en este día, que si nosotros entendemos el conflicto que estamos pasando y hacemos lo que Dios nos pide, que nos humillemos, entonces cambiará toda nuestra posición en la que hoy día estamos. Hay gente que tiene miedo de perder sus trabajos, gente que tiene miedo de morir, porque usted no sabe que cuando salga un loco agarre un revólver, un arma y dispare, y normalmente, hermano, los que caen son los inocentes. Los diablos no sé cómo se escapan. Entonces, crea que Dios está